El Valle de Basa forma parte de la depresión media del Pirineo. El río Basa, un afluente del Gállego, le da nombre al valle cruzándolo longitudinalmente. A la Valle Basa, las montañas la limitan, hasta estrangularla en la cabecera. Al norte, el macizo de Santa Orosia, y al sur, un conjunto continuo de sierras, la de San Pedro, Portiello y Picardiello. El clima que domina es el de transición mediterráneo-oceánico, aunque en las zonas de mayor altitud el clima es altimontano. Vamos a conocer mejor al abeto o abeto blanco, a partir de unos cuantos datos básicos. Saber que su nombre científico es Abies alba Mil, que es uno de los árboles de mayor envergadura de la península ibérica, pudiendo alcanzar los 40-50 metros de altura. Una de sus principales características es su porte cónico piramidal. Su tronco es recto y su corteza es lisa, de color blanquecino gris, cuando es joven, que con el paso del tiempo se oscurece y resquebraja en escamas. También en su parte inferior está desprovisto de ramas, que se sitúan casi horizontales al suelo. Tiene piñas cilíndricas erguidas, sobre las ramas de hasta 20 centímetros de altura y 4 de grosor. Sus hojas son de color verde intenso, perennes, con forma lineal de 1,5 a 3 centímetros, planas, solitarias y no punzantes, dispuestas en 2 hileras gruesas, con 2 líneas blanquecinas en la parte inferior. Pasaré a localizar los 20 abetos que he logrado encontrar, que están situados en 12 ubicaciones distintas. Cada una de ellas acoge algún ejemplar o ejemplares. También en el valle se pueden encontrar otros abetos no autóctonos, que no mencionaré. Es importante indicar que muy posiblemente haya más abetos silvestres en el valle, sobre todo jóvenes de pequeñas dimensiones. Una de las localizaciones más singulares es la del abeto solitario del barranco de Santa Orosia. Este se encuentra en la margen izquierda del barranco, en la zona superior del Pinar de Sorna, ya próximo a la pequeña cima de Cruz da Gualda, en la parte menos soleada, entre pinos silvestres y robles. Se sitúa a una altitud de unos 1400 metros. Esta ubicación le permite sobrevivir, aun estando a media solana del extenso macizo de Santa Orosia. Este abeto tiene un tamaño medio, mantiene cierto aspecto cónico y poco reconocible, ya que su figura se minimiza y mimetiza sumergida en el denso bosque. Enfrente del abeto encontramos el conocido salto de agua de Ochorro y un bello conjunto de ermitas rupestres, cobijadas en un portentoso alero de piedra. Estas son las de la Cueva, San Cornelio, Santa Bárbara y San Blas. Más allá de estas ermitas, siguiendo el aéreo sendero, se llega a Ozoque y su pequeña ermita. Algo más arriba de estas ermitas aparece la extensa pradera, donde hallamos el santuario serrablés de Santa Orosia. Es obligado decir que este abeto solitario se localiza en un hermoso paraje, impregnado de una enorme espiritualidad. Algo más allá del barranco de Santa Orosia, pasada la extensa pradera y el puerto, podemos encontrar importantes masas de abetos, junto a ellas en el barranco de Asgargantas y también en el extenso favar de Avalle, en Sobrepuerto. Sin duda, el solitario abeto del barranco de Santa Orosia es un vigía avanzado de este silencioso ejército de coníferas.
Otro de los escasos abetos del Valle de Basa se puede encontrar en el barranco de Arvisa, en uno de sus torrentes que circula en la margen izquierda, en la umbría de la corona de Punta Solano Alto, en la selva de Arvisa, a unos 1200 metros de altitud y rodeado de pinos silvestres. Este árbol presenta cierta envergadura, quizás más de 15 metros. Desde el camino que conduce de la antigua Pardina de Arvisa hasta el barranco de Petralba se puede divisar con su característico porte cónico piramidal. En la margen izquierda del barranco de Petralba, en la zona superior del macizo de Santa Orosia, justo debajo de unos paredones, se localizan por lo menos un par de abetos, situados más abajo del Tozal de las Meloneras, a la altura de la Peña Mairal, cercanos a la antigua Cabañera y a unos 1490 metros de altitud. Podemos divisar dos ejemplares, uno de porte medio y otro algo menor. El siguiente abeto lo localicé de milagro, encaramado en la zona superior de la selva Tocones, en la umbría del Cerro Escopetero, a unos 1400 metros de altitud, junto a pinos rollos silvestres y algún álamo blanco temblón, en un torrente del barranco de Cananella, cerca de la antigua Pardina de Aunosa y del Cuello Fragén. Este ejemplar es joven y su tamaño es pequeño medio. En la cabecera del Valle de Basa, ya próximos al puerto de Fablo, en la partida llamada Canamellas, hallé 3 ejemplares de abeto, 2 muy cercanos, en la umbría del barranco de Fablo, y dentro de un inmenso pinar salpicado de pequeñas manchas de álamos temblones, que cruza la vistosa línea de alta tensión. De los que están muy cercanos, uno es de tamaño medio, grande, quizás con una altura próxima a los 20 metros. Por ello, puede que sea considerado el mayor abeto del valle. Y el otro es algo más pequeño. Ambos se localizan a unos 1230 metros de altitud. El tercero se encuentra algo más arriba, cerca de la cresta, y es de tamaño medio. Muy próximos a estos 3 abetos, en la siguiente umbría, la del barranco Lavallo, se pueden ver en la lejanía un par de ejemplares de tamaño medio, a una altitud de unos 1380 metros. En otro barranco del Alto Vallivasa, en este caso el barranco del Grau, se sitúa el siguiente de los abetos del valle, en la umbría de la Sierra de Picardiello, ya próximo a la divisoria de la sierra, y aprovechando parte de la sombra de la suave cima de Puntas Planas, de 1514 metros de altitud. Desde la distancia, parece ser un ejemplar de porte medio, que sobresale levemente entre las copas de pinos rollos, a unos 1450 metros de altitud. El barranco de Vallarán se sitúa en la cara norte de la Sierra de Portiello, en la Umbría, en la zona central del Valle de Basa. Aquí, en la parte media del barranco, se puede ver otro de los abetos del valle. Este vive a una altitud relativamente baja, de 1120 metros, aunque al ubicarse en el fondo del húmedo barranco, en un suelo fresco y profundo, y con una exposición media al sol, disfruta de una posición privilegiada que le permite sobrevivir a esa baja altitud.
Tiene un porte pequeño-medio y su corteza empieza a resquebrajar, indicando su entrada en la edad madura. Cercano a este ejemplar se ubicó el antiguo monasterio de Santa María de Vallarán, cuyo lejano recuerdo sigue vivo gracias a la presencia de la ermita de Santa María de Vallarán. Posiblemente los monjes de este pequeño cenobio medieval pudieron aprovechar la resina y algún abeto que hubiera en la zona, ya que de esta resina, que es muy olorosa, se obtiene la esencia de trementina, que posee propiedades balsámicas, expectorantes y antisépticas de las vías respiratorias. La mayor concentración de abetos del Valle de Basa se localiza en la parte superior del singular barranco de Afagosa. Este es un barranco tributario del de San Antón, que es uno de los más extensos de Vallebasa, junto con el de Senerón. En esta ubicación, en la margen izquierda y sombría del barranco, situamos no menos de 4 ejemplares, a pocos metros los unos de los otros. 2 ya son maduros, con tamaño medio y deben de medir aproximadamente entre 15 y 20 metros de altura. Sus troncos son derechos, algo resquebrajados y desprovistos de ramas en su parte interior. Se puede apreciar, bajo sus copas, una amplia superficie sin vegetación. Estos dos mayores abetos mantienen su característica forma cónico-piramidal y logran sobrevivir entre hayas y algún arce. Próximos a ellos se localizan los otros 2 ejemplares, de troncos finos, que buscan sobresalir también entre las copas de hayas y algún arce, aún sin conseguirlo. Todos ellos disfrutan de unos suelos ricos y profundos, donde pueden desarrollarse con normalidad. Esta pequeña concentración de abetos está acompañada por un sotobosque sombrío de bojes, que en algún punto se encuentran recubiertos de fino musgo, envejecido, que confiere al entorno un halo de misterio inolvidable. Normalmente, en la naturaleza, al abeto lo encontramos situado por encima del haya o mezclado con ella. Curiosamente, los habitantes de la montaña suelen decir, para distinguir las preferencias del abeto respecto del haya, aunque en muchas ocasiones comparten hábitat, que el haya gusta de tener la cabeza mojada y los pies secos, mientras que el abeto es de pies mojados y cabeza seca. En este barranco, los abetos comparten hábitat con árboles como hayas, arces, álamos blancos, también con arbustos como bojes y algún acebo. Otro abeto, en este caso joven y en pleno desarrollo, de pequeño tamaño y fino tronco blanquecino, se asoma al cercano pequeño cauce del barranco de San Antón. Se localiza en la zona media-alta del barranco, a unos 1200 metros de altitud, en un paraje húmedo, con exposición media al sol y en el encajonado barranco. En principio, este sería el más meridional de los abetos del Valle de Basa. Más al sur de este ejemplar, los siguientes que encontramos se sitúan en la umbría de la Sierra de Guara, límite meridional de la especie en la península ibérica. El siguiente de los abetos del Valle de Basa se ubica en el barranco de Senerón, en la zona central de este, encaramado en una pronunciada ladera que se nos presenta algo escalonada y con varias cornisas. Esta ladera se desploma desde la amplia cima de Peñacuerva, de 1368 metros de altitud. Esta conífera
se encuentra situada muy próxima al barranco de San Antón, justo por encima del Casterillo. Se localiza a unos 1270 metros de altitud, entre álamos temblones y dentro de un precioso bosque mixto de gran riqueza vegetal, formado por pinos silvestres, arces escarrones, álamos blancos y mostajos. Este abeto es de porte medio, aunque aún joven, en una localización de difícil acceso y peor observación. El último abeto se encuentra en la zona boscosa llamada Selva de Osán, en la umbría de la Sierra de San Pedro, ya próximo a la pequeña cima del Peñón de Cajal, de 1245 metros de altitud, sector donde en la contienda civil española los combates fueron especialmente encarnizados. Aquí encontramos un ejemplar maduro, próximo a la zona boscosa que ardió por un rayo de una tormenta seca el 26 de agosto de 2000. Curiosamente, esta conífera logró salvarse del voraz fuego por unos pocos metros. Tiene un tamaño medio y se localiza a 1190 metros de altitud. Vive entre álamos temblones, pinos silvestres y algún roble, con sotobosque formado por buchos, bojes y alguna cardonera, acebo. Curiosamente, muy próximo a este abeto se desarrolla otro, de reducidas dimensiones, que apenas mide unos palmos. En las últimas décadas, la disminución de las precipitaciones, el aumento de las temperaturas medias mínimas diarias, las relativas sequías estivales y el aumento de plagas, todo esto ha sido la causa del decaimiento y la dificultad de supervivencia de estos árboles en Europa y particularmente en el Pirineo. Esta crisis se manifiesta por una mayor tasa de mortalidad, pérdida de vitalidad y disminución de la regeneración de la especie. Esperemos que en esta difícil encrucijada climática la actual presencia de estas bellas coníferas en el Valle de Basa se prolongue, ya que este hermoso árbol es un claro indicador de la salud de nuestros bosques.